Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, más conocido como el padre Carlos Mujica, fue asesinado el 11 de mayo de 1974 en el barrio de Villaluro, la ciudad de Buenos Aires. Un asesinato ocurrido bajo un gobierno electo por el pueblo, el gobierno de Juan Perón. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, sacerdote católico de 43 años, reconocido por su trabajo pastoral en las villas Miseria y fundador del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Tras celebrar misa en la parroquia San Francisco Solano, Mujica salió acompañado por el señor Ricardo Capelli y su pareja. Al dirigirse a su automóvil, un Renault 4, fue interceptado por un grupo armado. Un atacante descendió de un Chevrolet verde y le disparó con una pistola automática. Otro agresor descargó una ráfaga de ametralladora desde el vehículo que estaba al lado. Mujica, el padre Mujica, cayó herido contra la pared. El atacante se acercó y le efectuó el tiro de gracia por la espalda. El ataque fue presenciado por fieles que salían de aquella misa. El crimen fue atribuido a la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, organización parapolicial vinculada al Ministerio de Bienestar Social de José López Rega. Mujica, el padre Carlos Mujica, había sido amenazado previamente por sectores de montoneros y por sacerdotes que cuestionaban su postura crítica frente a la violencia política. La AAA, señora Presidente, realizó en todo el país más de 400 asesinatos y secuestros de personalidades políticas, culturales, abogados de presos políticos, periodistas, sindicalistas y militantes revolucionarios. Algunos autores elevan esa cifra hasta 900 víctimas. Entre julio y agosto de 1974 se contabilizó un asesinato cada 19 horas. Se menciona que un año después de la muerte de Perón, que ocurrió en julio de 1974, la violencia había cobrado 503 víctimas fatales, de las cuales 54 eran policías, 22 eran militares, 427 eran militantes políticos y sociales. Durante esta etapa ya se había iniciado la práctica de la desaparición, anticipando lo que luego sería sistemático durante la dictadura militar. Desde la ciencia política, estas cifras son relevantes porque muestran cómo un aparato parapolicial estatal logró instalar un régimen de terror dentro de un marco de un gobierno electo por el pueblo, erosionando la legitimidad institucional y preparando el terreno propicio para el golpe de Estado que finalmente ocurrió en 1976. Hay un segundo aspecto sobre la crónica de esta república violenta, en la cual aparecen cifras muy concretas sobre acciones atribuidas a otras organizaciones armadas, como el ERP, Montoneros, entre 1969 y 1979, en las cuales hubo 21.655 acciones subversivas en total, 5.215 atentados con explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.311 robos de explosivos, 2.013 intimidaciones armadas, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 589 robos de vehículos, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de fuerzas de seguridad, 80 copamientos de fábricas, 261 repartos de víveres robados, 3.014 actos de propaganda revolucionaria, 157 izamientos de banderas de organizaciones armadas. Por lo tanto, señora Presidente, venimos a impugnar formalmente
el texto del decreto número 85 del año 2026, por el cual se convoca a esta sesión especial una nueva vez. En concreto, en su considerando primero, que establece lo siguiente: que la provincia de Córdoba adhirió mediante ley número 9221 del año 2005 a la Ley Nacional 25.633, que instituye el día 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. No estamos dispuestos a convalidar un decreto de convocatoria a esta sesión especial que omita deliberadamente a las víctimas y los familiares de crímenes cometidos desde el poder del Estado con anterioridad a esa fecha. Ese es el motivo por el cual impugnamos de manera formal este decreto de convocatoria, que es una réplica de los mismos que se han formulado en sucesivas sesiones especiales en conmemoración de esta fecha. Nosotros estamos de acuerdo con un repudio total y absoluto, sin concesiones, al golpe de Estado que derrocó del poder a la expresidenta argentina María Estela Martínez de Perón. En la Argentina de aquella época, quien hubiera estado en desacuerdo con la continuidad de la presidenta en el poder tendría que haber formulado el procedimiento de juicio político previsto por la Constitución. Bajo ningún punto de vista, un oficial armado, en uso de las armas y de la violencia con fondos públicos, podría haber depuesto del poder a una presidente constitucionalmente electo, por más crímenes y delitos que ella haya ordenado. Existían mecanismos constitucionales para removerla del poder. Por lo tanto, quiero reafirmar nuestro repudio total y absoluto a todo gobierno que no emane del principio de soberanía popular. No podemos permitir ningún gobierno que no emane del principio de la soberanía popular y de la regla de la mayoría. Atento a un principio básico de igualdad entre los seres humanos. Una persona, un voto. Ahora bien, no podemos convalidar una visión sesgada que soslaye la existencia de víctimas del terrorismo de Estado en gobiernos no electos por el pueblo. Porque sería humillar a quienes sufrieron al poder del Estado de gobiernos electos por el pueblo, como fueron los de Juan Perón y de su esposa, María Estela Martínez de Perón. Señora Presidente, hay debates que no son simplemente administrativos. Hay debates que son, en esencia, disputas por el sentido de la historia. Y este es uno de ellos. Porque lo que estamos discutiendo hoy no es un feriado más. Lo que estamos discutiendo es si el Estado va a seguir siendo vehículo de un relato parcial, interesado y profundamente sesgado sobre uno de los periodos más dolorosos de la Argentina. Y ya lo enseñaba el maestro del derecho constitucional Germán Vidal Campos. La legitimidad de origen debe ser democrática. La legitimidad de ejercicio del poder debe ser democrática. No alcanza una sin la otra. Se puede acceder al poder de manera democrática para luego gobernar como un dictador entre elección y elección y por lo tanto violar los derechos humanos de los ciudadanos. El 24 de marzo fue instituido como feriado en el marco de un proceso político muy concreto. La consolidación de un relato impulsado por el kirchnerismo y sostenido por buena parte de la izquierda, quienes se apropiaron
de la noble causa de la democracia, quienes se apropiaron de la noble causa de los derechos humanos como si fuera patrimonio exclusivo de ellos y no de la humanidad toda. Un relato que no buscó comprender la historia y hacer pedagogía desde el poder. Buscó reordenarla ideológicamente. Y ese reordenamiento tuvo un objetivo claro: exculpar a determinados actores y cargar toda la responsabilidad sobre otros. Porque acá hay un punto que no se puede seguir ocultando. El golpe de 1976 no ocurrió en el vacío. El golpe de 1976 no fue un rayo en cielo sereno. No fue un episodio inexplicable de irracionalidad histórica. Fue precedido por años de violencia política, terrorismo, asesinatos, secuestros y atentados perpetrados por organizaciones guerrilleras que querían instaurar en la Argentina una tiranía comunista en el marco de la Guerra Fría. Y también, hay que decirlo con todas las letras, por la incapacidad, la complicidad o la utilización política de esa violencia por parte de sectores del peronismo. Sin embargo, el relato que se institucionalizó y que este feriado viene a consolidar hace algo muy preciso: borra ese contexto, elimina la violencia previa, desaparece a las víctimas de las organizaciones armadas y presenta la historia como si todo comenzara el 24 de marzo de 1976. Y cuando uno borra el contexto, no está interpretando, está manipulando. Por eso decimos con claridad: Córdoba no puede ser cómplice de esta operación política, no puede ser cómplice de una narrativa diseñada para absolver responsabilidades históricas de sectores concretos, el peronismo y la izquierda, en la escalada de violencia que precedió al golpe. Porque cuando el Estado adopta una versión incompleta de la historia, deja de educar y pasa a adoctrinar. Pero además hay un segundo problema igual de grave. Este feriado no solo selecciona qué parte de la historia recordar, también define a quién señalar y a quién demonizar. Y en ese proceso se ha construido durante años una visión unilateral que reduce toda la complejidad histórica a una lógica binaria. De un lado, el bien absoluto, del otro, el mal absoluto. Una lógica maniquea que solo distingue entre blanco y negro. Y en esa simplificación, las Fuerzas Armadas han sido presentadas exclusivamente bajo una lógica de demonización, sin matices, sin contexto y sin distinción. Incluso, hasta el día de hoy, aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que nacieron ya bajo el régimen democrático sufren las consecuencias de este relato sesgado e institucionalizado. Esto no implica negar hechos ni relativizar responsabilidades. Implica algo mucho más básico: rechazar el uso político de la memoria. Porque una sociedad madura no construye su identidad sobre relatos incompletos, sino sobre la verdad en toda su complejidad. Por eso, señora Presidente, nuestra propuesta es clara. No se trata de eliminar la memoria, se trata de ordenarla correctamente. Proponemos, por tanto, derogar el carácter de feriado del 24 de marzo y avanzar hacia una fecha que represente verdaderamente un punto de encuentro para todos los argentinos. Y esa fecha existe: el 10 de diciembre. El 10 de diciembre no divide. El 10 de diciembre no humilla a las Fuerzas Armadas del presente. El 10 de diciembre no selecciona víctimas. El 10 de diciembre no impone un relato. El 10 de diciembre se celebra la recuperación de la democracia y coincide, además, con el Día Internacional de los Derechos Humanos, surgido a partir de la aprobación por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos tras la Segunda Guerra Mundial. Es una fecha que mira hacia adelante, es una fecha que propone futuro, sin necesidad de manipular el pasado. El 10 de diciembre
es una fecha que une en lugar de enfrentar. El 10 de diciembre es una fecha que conmemora sin tergiversar. En consecuencia, señor presidente, nosotros proponemos instituir mediante una ley una fecha conmemorativa que se denomine por la democracia en aras a reivindicar en un sano ritual y en una sana tradición democrática que la soberanía reside únicamente en el pueblo. Por el Estado de Derecho, porque aún los gobiernos surgidos del voto popular deben someterse a la Constitución y las leyes con reafirmación del principio republicano de separación de poderes, independencia del Poder Judicial, libertad de expresión, ética en la función pública, publicidad de los actos de gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción. Y en tercer lugar, por los derechos humanos, que es el componente liberal de este sistema de 3 pilares, que es el que sostiene toda sociedad desarrollada en el mundo. El componente democrático, sumado al componente republicano y unido y sostenido por el componente liberal. Si existe el Estado y si existe el Estado constitucional y convencional de derecho, es para garantizar los derechos humanos, empezando por la dignidad intrínseca a toda persona humana, cualquiera sea su ideología política. Porque en definitiva, señor presidente, en una democracia liberal y republicana, ni la unanimidad de la voluntad de los 3 poderes públicos puede violar el contenido esencial de los derechos humanos: la vida, la libertad y la propiedad. La pregunta de fondo es esta: ¿queremos una memoria utilizada como herramienta de una facción o una memoria al servicio de la verdad y de la concordia y de la reconciliación nacional? Consenso estamos rompiendo, me dicen. Señor presidente, existe un falso consenso en torno al feriado del 24 de marzo, instituido por una ley que no es de origen divino, sino que puede ser sustituida por otra ley cuando una mayoría de representantes así lo decida. Nosotros elegimos lo segundo. Nos parece sano que la dirigencia política tenga una tradición anual, el día que cada 4 años los presidentes de la República electos por el pueblo de manera ininterrumpida desde 1983 toman el poder, para ratificar nuestro compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho y con los derechos humanos. Y por eso hemos presentado este proyecto de ley. El único camino es la no violencia. El ideal de la democracia es la libertad, pero la realidad es la paz. Dirimir acuerdos y desacuerdos de manera pacífica, en respeto a la pluralidad de voces. Por eso, para terminar, señor presidente, anunciamos nuestro voto en contra del proyecto de declaración 45.842 de 26. Impugnamos formalmente los términos del artículo 1 del decreto 85 del año 2026 que convoca a esta sesión. Ratificamos la voluntad de integrar la Comisión Provincial de la Memoria para que no sea apropiada por una única voz. Y cerramos con la célebre frase de uno de los mayores pensadores del liberalismo político, John Stuart Mill: no pienso como vos, pero daría la vida para que puedas expresar tu pensamiento. Muchas gracias.